Salmo 89, verso número 20. Cuando lo tenga, dígame. Dice: he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá, no le engañará el enemigo, no lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, heriré a los que lo aborrecen, con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder, y pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Amén. Llamó mi atención ese verso: he hallado a mi siervo David y lo he ungido con mi óleo santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te rogamos en esta mañana, Señor, que nos hables. Hoy, Señor, que vamos a acercarnos a tu mesa, Señor, hoy que vamos a compartir, Señor, el pan y el vino, Señor, haciendo memoria de ti, Señor, haciendo memoria de tu sacrificio, haciendo memoria, Señor, de tu promesa de volver. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que nos hables en esta hora, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, que envíes, Señor, desde tu trono, Señor, una palabra de vida, Señor, un rema, Señor, que sirva para que podamos nosotros ser edificados. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, echamos fuera, Señor, todo pensamiento vano, Señor, palabras vacías, en el nombre de Jesús, renunciamos a ellas, Señor, y en el nombre de Jesús queremos únicamente, Señor, el pensamiento que sale, Señor, de tu corazón, y esas palabras de vida, Señor, que emanan únicamente, Señor, de tus labios, y que son las que pueden, Señor, trasladarnos vida, trasladarnos salud, trasladarnos fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, demos, Señor, toda ave de los cielos, toda obra de las tinieblas por arrebatar el pan y la semilla. En el nombre de Jesús la reprendemos en esta hora. Alzamos nuestras manos, Señor, esperando recibir de ti, Señor, pan, Señor, y semilla, semilla para plantar, Señor, y obtener frutos, pan para ser sustentados, Señor, cada día. En el nombre poderoso de Jesús, gracias en esto, y declaramos nuestra mente, nuestro oído y nuestros corazones ahora para recibir, Señor, de tu palabra. En el nombre de gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hablarle un poquito de David. Fíjese que David, usted sabe, escribió el libro de los Salmos. Hay 150 salmos que expresan toda la obra de Dios en nuestra vida y que expresan también lo que Dios espera de nosotros. Pero este salmo empieza de una manera muy interesante porque dice: he hallado a David mi siervo, y le quiero leer una versión que es la traducción viviente. Dice: encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme y con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Fíjese que de la Biblia uno extrae muchas cosas interesantes, pero viendo esa expresión mi siervo, y me fui a buscar, y fíjese que no de mucha gente se dice mi siervo. Por ejemplo, uno busca, hermano, y dice mi siervo Abraham, mi siervo Moisés, mi siervo David, mi siervo Job, mi siervo escogido, que es el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis dice en los días de Antipas, mi siervo fiel. Pero fíjese que no de todos los que sirvieron al Señor se dice mi siervo. Es decir, que aunque sirvieron al Señor, de alguna manera y por alguna razón el Señor no dijo de ellos mi siervo, con propiedad. Y entonces me llama la atención porque como que David hubiera estado perdido, ¿verdad? Porque dice ahí: he encontrado, he hallado a mi siervo. Y eso llama mi atención porque recuérdese que uno de los ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia acerca de lo que Dios hace es de cómo dice el pastor va y busca la oveja extraviada. ¿Hasta cuándo? Hasta que la encuentra. Dice que entonces la toma en sus brazos y la lleva de vuelta a donde están las demás ovejas. Y entonces como que de alguna manera, hermano, el Señor sale y va en busca de aquellos que Él quiere que les sirvan, de aquellos que Él quiere, hermano, que sean parte de pronto de su obra y de su trabajo. Y cuando el Señor nos encuentra, fíjese qué interesante, porque en el Antiguo Testamento se llamaba a alguien como sacerdote, pero no se le ponía a servir solo así,
sino que dice que primero tenían que agarrar aceite, tenían que ungir su cabeza, tenían que ungir su oreja, tenían que su pulgar derecho de la mano, su pulgar derecho del pie, tenían que ungirlo con aceite. Y de la misma manera, cuando sale Samuel a buscar a David y lo encuentra, dice la Biblia que lo encontró e inmediatamente sacó el cuerno de aceite y entonces lo ungió. Y cuando lo unge, fíjese qué interesante, porque esa unción servía para que él, hermano, más adelante, no en ese momento, más adelante, se sentara en el trono como rey. Y en ese momento, hermano, él ya era rey, ya estaba ungido como rey, pero no estaba listo para sentarse en el trono. Entonces mire qué interesante, porque Dios como que de pronto, hermano, sale y va en busca de nosotros, va en busca de cada uno de nosotros y nos encuentra. Y cuando nos encuentra dice, he hallado a mi siervo, pero ahora hace falta que el Señor nos unja. Y me llama la atención, yo quiero llevarlo porque hay 4 cosas tal vez, hermano, que quisiera extraer yo de acá, porque David, hermano, es el amado, eso es lo que significa su nombre. Y este salmo, hermano, habla del Señor Jesucristo, porque cuando descendió el Espíritu Santo sobre él, se recuerda que se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y David, hermano, de alguna manera, cuando uno ve, hermano, cómo lo fueron a encontrar, recuérdese que Samuel llega a la casa de Isaí, saca, hermano, a sus otros hijos, y todos pasaron delante de él, y hermano, Samuel pensó que alguno de ellos era el ungido de Dios, el escogido de Dios. Y dice que de pronto el Señor le dijo, mira, no es ninguno de estos. Y entonces Samuel pregunta, ¿hay otro? Sí, hay otro, pero no está aquí. Ese está allá afuera, está cuidando las ovejas, pero ese no es tan importante. Y lo mandan a llamar. Y mire qué tremendo, porque de alguna manera nosotros, hermanos, de pronto nos menospreciamos. De pronto nosotros nos consideramos menos de lo que Dios nos considera. Tal vez por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Tal vez, hermano, porque el mundo no nos ve como Dios nos ve. Tal vez porque el mundo no sabe lo que Dios sabe. Y nosotros, hermano, tal vez nos hemos creído lo que el mundo piensa, dice y cree de nosotros. Y de pronto, hermano, yo veo cómo el Señor va en busca de David, lo encuentra, lo saca de detrás de las ovejas, lo unge para que sea rey, y entonces la vida de David, hermano, empieza a cambiar. Fíjese que esa palabra, hallar, dice, es encontrar a un sujeto, un objeto que se ha perdido, que se ha extraviado, o bien dice encontrar el lugar en el que se encuentra. Y viene a mi mente aquel pasaje, hermano, cuando dice que si nosotros nos vamos a lo profundo del mar, de ahí nos va a sacar. Que si nos vamos, hermano, a lo alto de los cielos, de allí nos va a bajar. Que si nos vamos al extremo, hermano, de la tierra, de allí, dice, nos va a ir a traer y nos va a traer, hermano, a sus pies. Por eso es que cuando alguien, hermano, ya está en la mira del Señor, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, no importa dónde se meta. De allí el Señor lo va a ir a agarrar, lo va a sacar y lo va a traer. ¿Por qué? Porque allí dice, he hallado a mi siervo. Y fíjese que cuando el Señor nos salva, es algo bien interesante, porque el Señor no nos salva por ninguna otra razón más que por 2 cosas. 1, para que nosotros, hermano, le rindamos culto. Y la segunda razón es para que le sirvamos. Dios no nos llama por bonitos ni por feos tampoco, ni por altos ni por bajos, ni por llenitos ni por vacíos, ¿verdad? Sino que Dios nos llama porque ya Él en su presencia, Él, hermano, nos escogió y nos dijo, ustedes van a ser siervos míos allá abajo. Y aquí en la tierra de pronto, hermano, nosotros venimos y a veces, hermano, hay gente que dice, ¿verdad? Lo último que voy a hacer en mi vida es ser cristiano. Y cabal es lo último que van a hacer, ¿verdad? Porque, hermano, de donde estés y de donde te escondas, de ahí el Señor te va a ir a agarrar, porque ya Él dijo, mi siervo, ya lo encontré. Y fíjese que esa palabra encontrar, recuérdese que es o encontrar a la persona o el lugar en donde está. Entonces, aunque se esconda debajo de las piedras, de ahí lo va a sacar el Señor. Amén. Entonces, bien, dile al que está a la par suya, ya no te escondas, ya te encontraron. Mira, es como aquel que se esconde, aquel niño que se esconde detrás del sillón, ¿verdad? Y dice, ya búsquenme, pero no se da cuenta que los piecitos se le salen, ¿verdad? Y ahí está el papá haciendo como que no lo ve, ya sabe dónde está.
¿verdad? A veces se esconde y dice, aquí no me va a encontrar, y uno oye las risas, ¿verdad? Y dice uno, no, ya sé dónde está, voy a hacer como que no lo encuentro. Ay, ¿quién sabe dónde está? Hermano, ya sabe. Mire, Dios sabe dónde está uno, dónde encontrar. Yo me recuerdo que antes de que el Señor ya me llamara, hermano, a tiempo completo, para irme a Honduras, fíjese que yo, era diciembre, y entonces, hermano, dije, bueno, estábamos en un culto, hermano, una unción tremenda, entonces yo le dije al Señor, ¿verdad? Porque, hermano, había tratado de salir de la universidad un montón de veces y por una u otra razón me atoré y dije, ahora sí, me voy a meter y de ahí no voy a salir hasta que salga, ¿verdad? Y entonces, hermano, le dije al Señor en ese culto, Señor, ahora sí, me voy a ir a la universidad, pase lo que pase, me tengo que graduar. Y si de pronto me necesitas, ya sabes, mire que hasta yo le dije dónde iba a estar, ¿verdad? Si me necesitas, Señor, me buscas en la universidad. Y hermano, dicho y hecho, me voy en enero, nada más abrieron, pagué, hermano, lo que había quedado debiendo, me puse al día, compré cuadernos, hasta una mochila, hermano, todo listo. Primer día, segundo día y el tercer día, knockout, hermano. De verdad. Fíjese que el tercer día llegué, hermano, y los que entraban, los primeros licenciados que entraban, verá, uno los oía con sus pláticas vacías, hermano, acerca de humanismo y un montón de cosas, y uno decía, pensar que tengo que aguantarme esto, y el tercer día ya no aguanté. Y dije, oh no, dije, el último ya no lo voy a escuchar. Y me salí, hermano, y dije, me voy para la iglesia, me voy a la iglesia. Llegando a la iglesia, y entonces me alcanza un hermano, cabal así, mírenlo, nos cruzamos. Me dice, no te vayas a ir, me dijo, era un anciano, se llama Luis Ponce. No te vayas a ir, me dijo, tengo que hablar contigo al final. Dije, ok, hice, ¿verdad? Y al final, hermano, me busqué. Entonces, mira, tengo que hablar, vení, vámonos. Y entonces me sube al carro, nos fuimos a comprar unos hot dogs, creo que fue. Y me dice, te tengo que hacer una propuesta, así que dice mi hermano que si te vas para Honduras. Rayos, dije, oye, ahora que quería salir de la universidad. Pero ¿sabe qué? Dios ya sabe dónde estamos. Amén. Y no importa lo que uno quiera hacer, los planes que uno tenga, hermano, pero si ya Dios dijo, ya encontré a mi siervo, ay Dios mío, hermano. ¿Sabe qué dije yo? No, dije yo, mejor digo que sí, ¿verdad? No vaya a ser que me llamen de otra manera. Y entonces mire qué interesante, porque a David lo llama el Señor, lo encuentra el lugar donde estaba, y hermano, ya el Señor tenía el aceite preparado. Recuérdese que el aceite es habilitarnos para que nosotros, hermano, funcionemos dentro del cuerpo de Cristo. Y se mencionan dos cosas ahí, hermano, que me llaman la atención. Dice, con mi mano, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sostener. Mire cómo dice ahí. Dice, con mi mano lo mantendré firme, dice esta versión, otras dicen lo sostendré. Y con mi brazo poderoso lo voy a hacer fuerte. Y mire qué interesante, porque la mano son los 5 ministerios. Uno no puede ser sostenido, uno no puede ser, hermano, sustentado, si no es ministrado de parte de Dios a través de los 5 ministerios. Por eso, mire, cuando a veces oramos nosotros en las tardes, hermano, que nos metemos a estudiar un poquito más a profundidad la Escritura, lo que le pedimos al Señor, ¿qué es? La unción de los 5 ministerios. Para poder entender, para poder comprender, para poder ser edificados. Por eso es que mire, una vez que uno entiende y dice, sí Señor, yo ya entendí Señor, yo tengo que servirte, qué bueno, pero ahora hay que ser ministrado. Los 5 ministerios sobre tu cabeza. Por eso mire, lo interesante es que siempre, hermano, de la mano del sacerdote o de la mano del profeta, de ahí, hermano, se ungía la cabeza de aquel que iba a servir. Los sacerdotes, ninguno podía servir si primero no era ungido. Los profetas, si no los ungían primero, no podían fungir como profetas. Por eso, mire, uno tiene que pedirle al Señor, rogarle al Señor, que precisamente derrame Él su unción sobre nosotros. Eso nos lleva entonces a algo bien interesante y bien importante: el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Recuérdese que el Señor dijo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero es bautismo en agua. Después hace falta, hermano, un sello, dice en Efesios.
que el sello que Dios nos pone para que no seamos nosotros, dice, considerados juntamente con el mundo, hermano, para destrucción, es el Espíritu Santo. Ahora, no que nos vaya a destruir el Señor, sino que el que no tenga ese sello se va a tener que quedar en medio de tiempos tribulacionarios, en medio de gente apartada para destrucción, aunque yo no sea destruido. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda usted de Noé? ¿Sí? Fíjese que hablábamos la semana pasada acerca de 3 personajes: Enoc, Noé y Lot. ¿Sí se recuerda de los 3? Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios y Dios se lo llevó y no ha fallado más. Se lo llevó vivito. Noé, viene el Señor y le dice a Noé: Noé, construye un arca, porque voy a destruir toda la tierra y no va a quedar ni un solo ser vivo. Los únicos que van a vivir son los que van a entrar en el arca. Y yo tengo ya planificado que en el arca únicamente van a entrar los animalitos y vas a entrar tú con tu esposa y tus hijos con sus esposas. Eso es lo que se va a salvar. Llegó la destrucción y, hermano, ¿estuvo Noé en medio de la destrucción? Sí. ¿Fue destruido Noé? No. ¿Por qué? Porque obedeció, porque Dios lo apartó para que no fuera destruido. Pero dése cuenta, ¿le tocó escuchar los truenos? Sí. ¿Le tocó, hermano, recibir algunas sus gotitas de agua? Sí. Padeció, hermano, en medio, porque, hermano, miren, en ese entonces no existían los dramamines, ¿verdad? Sí, hermano, uno lee en la Biblia, sí, el arca de Noé y todo el asunto, pero, hermano, el mareo siempre ha estado. ¿Cuántas veces se había subido Noé a un barco? Nunca. Entonces, hermano, la experiencia al principio debe haber sido difícil, ¿verdad? Entonces, dése cuenta, viene el Señor y en medio de la destrucción lo apartó. Ahora, Lot, viene el Señor y dice: voy a destruir Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, y ahí hay un justo metido, lo quiero ir a sacar para que no perezca juntamente con el injusto. Entonces, mire cómo Dios, hermano, aquellos que le sirven los va a ir sacando. Ahora, si yo le digo, ¿usted como cuál quiere ser? ¿Cuál escoge usted? ¿Noé, Lot o Enoc? Como Lot, dijo alguien por ahí, ¿verdad? No, hermano, ¿sabe qué? ¿Qué necesidad hay de padecer si Dios nos da la salida? Ahora mire entonces, porque viene y dice: este es mi siervo, ya lo encontré, lo he ungido con aceite, he puesto mi mano sobre él, he puesto 5 ministerios sobre él, mi brazo. Y fíjese que dice la Biblia que cuando el Señor liberó a Israel, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, dice la Biblia, con mano fuerte y con brazo extendido, dice que lo sacó de ahí. Entonces mire la importancia de que uno sea ministrado, hermano, por esos 5 ministerios. Si usted, hermano, le falta algún dedo en su mano, la mano ya no funciona igual. Amén. Si usted quita el pulgar, hermano, la mano, ¿alguna vez ha probado usted así sin pulgar? Mire, pues hoy que llegue a su casa, haga la prueba, agarre su pulgar y póngale cinta adhesiva y trate de andar así todo el día. Mire, el cafecito que tanto le gusta, en la tarde, con una conchita, ¿verdad? ¿Cómo le hace para tomárselo? Con popote, ¿verdad? El café con popote, hermano. Ahora mire esto, pues, porque dice que el Señor lo sacó con mano, hermano, poderosa, con brazo extendido, y eso es algo que usted y yo tenemos que entender, que Dios se esforzó para encontrarnos en Egipto, y que nos ha sacado de Egipto, y hermano, lo que Él se propuso hacer con nosotros, lo va a hacer, de una o de otra manera. Ahora mire entonces, dice, siguiente verso, verso 22. Ya el Señor nos encontró, ya nos ungió con aceite. Con su mano, dice, nos va a dar firmeza, y con su brazo, dice, nos va a hacer fuertes. Pero hermano, ¿para qué nos va a hacer fuertes y para qué nos va a establecer si no es con un propósito? Entonces mire el verso 22. Sus enemigos no lo vencerán y los malvados no lo dominarán. Entonces,
Si Dios, hermano, nos fortalece y nos establece, no es, hermano, para que nosotros, hermano, nos quedemos inertes, sino que es para que podamos vencer a nuestros enemigos. Y entonces me llamó la atención, hermano, usted sabe que de pronto, hermano, en las traducciones se va perdiendo a veces un poquito el sentido de lo que Dios está, hermano, trasladando a través de su palabra. Fíjese que me fui a buscar, hermano, cuando habla acerca de eso de que no lo van a vencer, fíjese que esa palabra en hebreo dice que es apremiar a alguien por una deuda. Es decir, que uno debe y están, hermano, mira, así como los bancos, ahora llame y llame, ¿verdad? Llame y llame, vive ahí fulano de tal, dígale que pase a pagar, ya se atrasó 3 meses, y hermano, a cada rato a las 5 de la mañana le están llamando. Eso es esa palabra, que sea vencido, es eso, que lo estén apremiando, que lo estén hostigando, hermano, por una deuda. Y lo tremendo de eso es que fíjese que si alguien es especialista es el diablo, hermano. Ese tiene un call center bien tremendo. De verdad. Está, hermano, dice, todos los días, hermano, es un acusador, hermano, ahí a nuestra izquierda, y que ahí está, hermano, acusando y acusando y acusando. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que si uno no se pone a cuentas con Dios, que si uno no se arrepiente de sus pecados, que si uno no limpia su alma todos los días, hermano, ¿sabe qué? Lo van a vencer, lo van a vencer. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando de pronto, hermano, llega el hostigamiento de parte del diablo y uno finalmente se cree lo que el diablo está diciendo, uno termina pecando. Por eso, mire, si yo le pregunto ahorita, ¿cuántos pecaron ayer? Hermano, yo estoy seguro que todos, por eso no le pregunto. ¿Verdad? No sea que alguien caiga en la tentación de decir, no, hermano, tengo 6 meses de no pecar. Ay, Dios. De verdad, mire, así llegó uno, hermano, con un pastor una vez. Hermano, mire, es que ya no sé qué hacer, tengo 6 meses de no pecar. Y le dijo, perdiste el invicto ahorita por mentiroso. Hermano, todos fallamos. Por eso, mire, hoy nos acercamos a la cena del Señor. Y tenemos que acercarnos de tal manera que podamos ser limpiados. ¿Sabe por qué? Porque hay un acreedor. Alguien que tiene derecho de reclamarnos a causa de nuestros pecados, y ese es el diablo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y le decimos, Señor, límpiame, ¿sabe qué? Esas deudas son pagadas, porque para eso se derramó la sangre de Cristo. Pero si uno, hermano, pasa por alto los pecados, viene el diablo y toma nota, hermano, y empieza a reclamar su derecho. Por eso, mire, la otra expresión dice ahí, no lo van a dominar, dice. Fíjese que esa palabra dice, eso dominar es humillar a alguien, dice, someterlo, afligirlo. Acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Quiero que vea usted quiénes son los vencidos. Y luego vamos a ver quiénes son los dominados. Primer libro de Samuel 22, verso 2, ¿ya lo tiene? Dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, es decir, todo aquel que tenía un acreedor que lo estaba apremiando, y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Está hablando de David, cuando David se fue a la cueva de Adulam y cómo la gente lo fue a buscar. Y yo le comentaba la otra vez cómo, hermano, dice que de las distintas tribus, hermano, los hombres más valientes fueron y se unieron a David. Pero también entre todos los que se unieron a David, iba gente que era, hermano, apremiada, era afligida por deudas. Era gente, hermano, que estaba siendo de pronto vencida por sus deudas. Por eso, mire, viene el Señor Jesucristo y cuando Él empieza a predicar dice, venid a mí, los trabajados, los cansados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque dijo Él, yo voy a tomar sus cargas, yo voy a tomar sus yugos y les voy a dar un yugo y una carga muy fácil de llevar porque es la que yo llevo. Y entonces mire qué interesante, porque no es que Dios nos quita el yugo y nos quita la carga para que salgamos como cervatillos, hermano, indómitos, corriendo por todos lados, sino que viene el Señor y dice, te voy a quitar el yugo del diablo, te voy a quitar las cargas de tu pecado, y ahora lo que te voy a poner es el yugo que yo mismo llevo,
que es un yugo que te lleva por el camino de la verdad para servirle a Dios. Voy a poner sobre ti una carga. Esa carga que voy a poner sobre ti no son pecados. La carga que voy a poner sobre ti es la lucha y la aflicción por las almas que hay que rescatar. Entonces mire, ¿qué cambio? Pero dése cuenta, uno tiene que entender que uno es siervo del Señor. A usted el Señor ya lo encontró, por eso está aquí. Pero tenemos que entender hoy algo. He hallado a mi siervo. ¿Qué hace el siervo? Mire esto. Llegaron entonces, se unieron a David y él fue jefe sobre ellos. Pero hermano, cuando salieron de esa cueva, ya no eran endeudados, ni afligidos. Sino que dice la Biblia que los que salieron de la cueva, todos ellos eran valientes. Habían renunciado a sus cargas, habían renunciado a sus deudas, habían renunciado, hermano, a esa aflicción y habían tomado una espada, un escudo y una armadura. Ahora mire esto, Salmo 107, verso 17. ¿Ya lo tienen? Salmo 107, verso 17. Dice, fueron dominados. ¿Quiénes fueron dominados? ¿Cómo dice ahí su Biblia? Los insensatos, oiga eso. Fueron dominados los insensatos a causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades. Sus almas, dice, abominaron toda comida. Y llegaron, dice, hasta las puertas de la muerte. Pero cuando estaban en medio de la angustia, clamaron al Señor. ¿Y qué dice? Y Él los libró de sus aflicciones. Mire qué tremendo, porque dice que estos hermanos, ¿quiénes fueron afligidos? Los insensatos. ¿Qué es un insensato? Mire, insensato es alguien que le falta sabiduría, que le falta entendimiento. Amén. Hay un pasaje, hermano, de pronto en la Biblia, cuando dice, no seas como el animalito de orejas largas, dice, que si tú no lo amarras y lo jalas, no se acerca a ti. Y mire qué aplicación tan tremenda, ¿verdad? Porque, hermano, de pronto nosotros, hermanos, somos un poquito insensatos. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere, hermano, que de pronto nos humillemos delante de Él, precisamente para que el diablo no nos humille. Dios quiere que nos rebajemos delante de Él, para que el diablo no nos rebaje. Por eso, mire qué tremendo, dice ahí, no lo van a vencer, no lo van a dominar, pero hermano, para que no nos vence y no nos domine el mundo, tenemos que dejarnos vencer y dominar por Cristo. De otra manera no se puede. ¿Cómo vencemos nosotros, hermano, aquel que nos aflige? Es que mire, hay distintas aflicciones, ¿verdad? Dice la Biblia que las aflicciones del justo son muchas. Pero hermano, ¿qué era lo que afligía, por ejemplo, el alma de Lot? Fíjese que el alma de Lot no se afligía por el dinero, aunque le gustaba el dinero, por eso fue a dar a Sodoma. Lo que afligía su alma, dice, era la conducta perdida, hermano, de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eso era lo que afligía su alma. A otros su alma los aflige, hermano, sus propios pecados. Fíjense que Lot dice que era un hombre justo, así dice la Biblia. Por eso el Señor lo sacó de ahí. Pero hay gente, hermano, que no está en la condición de Lot y que no afligen su alma por los pecados de otros, sino por los suyos propios. Mire como dice aquella película, sé lo que hiciste el verano pasado. Hermano, si alguien sabe lo que nosotros hicimos es Dios y el diablo. Amén. No, hermano, es que la luz estaba apagada. El diablo tiene visión, hermano, de ultravioleta, infrarroja, ¿verdad? No, hermano, es que nadie me estaba oyendo. El diablo no necesita, hermano, ayudas como los nuestros. No, hermano, es que nadie sabía. El diablo sí, te persigue todos los días. Dice la Biblia, el diablo, dice, nos acecha como león rugiente todos los días, para ver en qué momento, hermano, nos agarra y nos destruye. Por eso, mire, uno no puede darse el lujo de decir, ya se acerca la Santa Cena. Mire el diablo cómo es, ¿verdad?
Ya viene la Santa Cena, el domingo es. Échate una buena pecada ahorita y el domingo empatamos. ¿Ya? Ya aguantaste 3 semanas. Date un feriadito, el viernes, entre viernes y sábado, una revolcadita. Al fin y al cabo el domingo te van a dar una buena enjabonada. ¿Y sabe qué es lo terrible, hermano? Que hay unos que le hacen caso. De verdad, es cierto, ¿verdad? Ya viví santo muchos días. Y mire qué terrible, porque eso es precisamente, hermano, ser insensato. Por eso el Salmo 107 dice, fueron afligidos los insensatos, los que les faltó entendimiento. ¿Por qué fueron afligidos? Dice, a causa de su camino lleno de rebeldía y a causa de sus maldades, sus almas despreciaron el alimento. Fíjese que cuando el pueblo de Israel salió, hermano, de Egipto, usted se recuerda que viene el Señor y dice, yo les voy a dar alimento. Y dice que entonces dijo, mañana temprano, levántense todos porque Dios va a hacer llover alimento del cielo. Y hermano, lo que el Señor les dio fue maná. ¿Qué era el maná? Era como cornflakes, algo así. Dice que eran como hojuelas. Y entonces, hermano, se levanta el pueblo y entonces cuando vieron eso dijeron, ¿y esto qué es? Pero no vaya a pensar usted, mire, hay 2 formas de decir ¿y esto qué es?, ¿verdad? Una es, ¿y esto qué es? Así como que qué maravilla. Y la otra forma de decirlo es, ¿y esto qué es? ¿Verdad? ¡Qué porquería! Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Que cuando vieron el alimento que Dios les había puesto, dijeron, ¿y eso qué es? Si allá comíamos pepinos y ajos y cebollas. ¿Y aquí qué es esto? Y de pronto, hermano, cuando el Señor dice a veces, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Sabe qué hacen muchos? Claro, aconsejados por el diablo, ¿verdad? Dicen, ay, ¿qué es eso de leer la Biblia? Hermano, necesitamos orar. Ay, ¿qué es eso de orar? Dijo alguien, verá, que la dieta del cristiano es como la dieta, hermano, del Día de Acción de Gracias. ¿Verdad? De pavo. Que es un acróstico que alguien se inventó por ahí. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Esa es la vida del cristiano, hermano. Esa es la dieta del cristiano. De eso se alimenta, de eso se sustenta. Pero, hermano, si uno menosprecia eso, entonces uno está en problemas, porque oiga eso, dice, como sus almas abominaron toda comida, llegaron, dice, hasta las puertas de la muerte. Entonces, hermano, la muerte nos acecha todos los días. La muerte anhela nuestras vidas, anhela nuestras almas. Recuérdese que muerte, ¿qué es? Muerte no es dejar de existir. Muerte es, en el concepto bíblico, es apartarse de Dios, es alejarse de Dios. Amén. Por eso dice, hay un camino, dice, que lleva a la muerte. Sí, el que se aleja de Dios. Entonces hay gente que aunque está, hermano, viva físicamente, está muerta espiritualmente. Porque vive, hermano, lejos de Dios. Ahora oiga eso, verso 19. Dice, cuando en medio de su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de todas sus aflicciones. Entonces, mire, ¿qué se necesita para ser librado de la angustia? Si de pronto, hermano, te están dominando, te están venciendo, tienes acreedores, tienes deudas, te están apremiando, te acusan todos los días. Mire, el remedio es bien sencillo. Hasta hay un canto, ¿verdad?, que dice, clame, me oíste. ¿Qué más dice? Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Qué bonito, ¿verdad? Pero oiga, clamé y me oíste. Dios no oye antes de que uno clame. Amén. Mira, a veces hay quien piensa y dice, pero si Dios sabe que tengo necesidad, ¿por qué no me ayuda? Porque no clamas. Mira, hay un número de teléfono, anótelo, y ese es instantáneo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Así de sencillo, mire, clama a mí y yo te responderé. Ay, hermano, pero es que mire, llevo orando como 5 días. Y hermano, mire, a veces uno quiere hacerse el héroe, ¿verdad? Así como que, ¡ala, qué mártir!
Ya cuando uno dice, de veras, está orando, bueno hermano, trato de orar pero me duermo. Eso no es clamar. Clamar es que usted mete, hermano, sus 5 sentidos, su alma, derrama su corazón, y entonces ruega, suplica delante de Dios, entonces Dios le va a contestar. Mire, hasta el día de hoy, Dios no ha dejado a nadie sin respuesta. A nadie. Fíjese que incluso hasta los que piden mal, Dios les contesta, hermano. Mire qué terrible eso. Dice que el pueblo de Israel, ellos, hermano, cuando salieron, dice que en medio del desierto ellos empezaron a decir, sí, para eso nos sacó el Señor, para que muriéramos en el desierto. Sí, para eso nos sacó el Señor, para que padeciéramos aquí, para que sufriéramos, para que no tuviéramos lo que teníamos en Egipto. Vamos a perecer nosotros y nuestros hijos. Y mire, llegó un momento en el que el Señor les dijo, ¿saben qué? Así como ustedes dijeron, así les voy a hacer. Por lo tanto, ahora ustedes van a morir en el desierto. ¡Hala, hermano, qué tremendo! Ahora ustedes van a perecer en el desierto, pero sus hijos, de los que ustedes dijeron que iban a perecer, a esos no, a esos sí los voy a meter en la tierra prometida, para que ustedes vean que sí hay una tierra prometida. Mire qué terrible, porque llegan a los límites de la tierra prometida. Ya solo tenían que atravesar el río, y les dice el Señor, bueno, ahora se me van todos de regreso. La vieron, pero no van a entrar. Entonces mire qué terrible, porque ¿qué es lo peor que nos puede suceder aquí en la tierra? Que veamos una tierra de abundancia y no participemos de ella. Que veamos las bendiciones de Dios, hermano, que están lloviendo sobre otros, pero que no lluevan sobre nosotros. Y no es para eso, hermano, que Dios nos ha sacado. Oiga esto, acompáñame al libro de Joel, profeta Joel capítulo 3. Dice, aquel que ha sido ungido con aceite, hermano, leíamos allá mientras usted va, Joel, el que fue ungido con aceite, el siervo del Señor, dice, a ese no lo van a vencer, a ese no lo van a dominar. Joel capítulo 3, verso 9. Porque luego dice allá, hermano, en el salmo que leímos, dice, yo voy a aplastar, dice, a aquellos que lo afligen, voy a destruir a sus enemigos. Esa palabra aplastar, fíjese que dice, es golpear algo con violencia. Y una de las aplicaciones que tiene la Biblia, hermano, es cuando se habla del becerro de oro, cuando fue destruido el becerro de oro. Dice Joel 3:9, proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a quienes. Mire pues, ¿a quiénes hay que despertar? Si dice que despierten a los valientes, entonces es porque hay otros que no son valientes. Amén. Con esos, ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlos dormidos, hermano. Mire, ¿sabe qué? Dice la Biblia que cuando el Señor venga, van a estar dos, dice. Uno va a estar durmiendo y el otro también. A uno lo van a despertar, al otro no. ¿A quién van a despertar? Al valiente. Dice que están 10 vírgenes y las 10 se duermen, pero solo despertaron a 5. ¿A cuáles despertaron? A las valientes, porque las otras, hermano, ni aceite tenían, muy apenas, ¿se sabe qué? Así, hermano, con los ojos así, miren. Por eso dice que esas, hermanos, tuvieron que ir a buscar más aceite. Ahora mire, Joel dice, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado, lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil. Ah, no, hermano, pero ese es su fuerte soy, más parece dormido estoy, hermano. Diga el débil, fuerte soy. No. Mire pues, la actitud de nuestro corazón tiene mucho que ver, hermano, con cómo vivimos. Amén. Por eso, mire, este pasaje dice, forjad espadas de vuestras rejas de arado, lanzas de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy, apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, reunidos allí, haz descender, oh Señor, ¿a quiénes? A tus valientes, a tus valientes. Entonces oiga eso, porque cuando dice forjar espadas, esa palabra forjar, hermano, es precisamente la misma palabra que se utiliza allá en el Salmo que estamos leyendo cuando dice golpear violentamente. Entonces mire, usted y yo, el Señor nos ha llamado con un propósito.
Y el propósito del Señor es que usted y yo, hermano, no vivamos arando la tierra, sino que nos convirtamos todos, hermano, en guerreros. Fíjese que en los tiempos de Nehemías, cuando ellos empezaron, hermano, a reconstruir Jerusalén y el templo, dice la Biblia, hermano, que llegó un momento en el que Nehemías detuvo todo y los llamó a todos y les dijo, miren, les dijo, estamos haciendo mal aquí. ¿Por qué? Porque estamos todos metidos aquí en la albañilería con los bloques del cemento, la arena y todo lo demás, pero ninguno está defendiendo. Así que de ahora en adelante, todos los que están trabajando van a ir a trabajar con la espada en la cintura y con la pala, ¿verdad?, en la otra. Y vamos a estar trabajando, y si de pronto ven que viene el enemigo, avientan la pala y sacan la espada. Y dice que entonces tomaron, hermanos, los arados y un montón de cosas y los convirtieron en espadas. ¿Por qué? Porque era necesario. Entonces, mire, usted y yo tenemos que aprender algo. Así como Dios quiere que vayamos haciendo surcos para que el evangelio, hermano, sea, la semilla del evangelio sea, hermano, regada por el mundo, hay que llevar espada también. ¿Por qué? Porque, hermano, el diablo se va a levantar, el diablo, hermano, de pronto va a querer pelear. En los días de Nehemías, hermano, llegaron varios. Sanbalat, Tobías, uno que le decían el árabe, y no me recuerdo quién era el otro. El horonita. Bueno, dice que ellos llegaron y empezaron a decir, eso que ustedes están haciendo se va a caer, eso que ustedes están construyendo no sirve. Si una zorra pasa encima de esa pared se va a caer. Ustedes no sirven para edificar, no sirven para construir, a ustedes se les va a venir todo abajo. Y oiga, mire qué tremendo es. Por eso fue que Nehemías, hermano, detuvo todo y le dijo, ¿saben qué? A estos va a haber que darles una buena un día de estos. Así que todos con espada ahora porque nos vamos a tener que defender. Cuando el diablo venga y te diga que la obra que Dios está haciendo se va a caer, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle la espada, hermano. Cuando Tobías, Sanbalat y esos llegaban, hermano, los otros ponían la mano así en la espada. ¿Usted cree que les volvían a decir lo mismo? Se acercaban, hermano, y querían gritarles y todos, hermano, así, en la 45 centímetros de largo, ¿verdad? Mire qué tremendo, usted y yo tenemos que usar espada, hermano. Ahora, ¿cuál es nuestra espada? ¿Cuál es la espada? La palabra. Porque mira, a veces, si yo pregunto, mira, hay lugares donde uno pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es? Nadie sabe, pero usted les pregunta, ¿cuál es el desodorante? La Biblia, dicen algunos. Solo debajo del brazo la llevan. Porque, hermano, mire, la Biblia es para, yo le he dicho, es para escudriñarla, es para leerla, es para aprendérsela, es para que cuando el diablo llegue, no que se la ponga usted abierta ahí en la puerta para espantarlo, ¿verdad? Porque mire, algunos dicen, ay, qué miedo me da, voy a dejar aquí en mi cabecera la Biblia abierta, Salmo 91. Si el diablo ya se lo sabe. No piense usted, mire, algunos piensan que el diablo va a entrar y dice, a ver dónde está la Biblia, a ver qué verso me dejaron ahora. El diablo ya se la sabe. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo ya se la sabe. Va a decir usted, hermano, ¿y no le hace daño? No, todo lo contrario. Recuérdese que cuando Eva pecó, ¿por qué pecó? Porque, hermano, el diablo se sabía mejor las ordenanzas de Dios que ella. Por eso cuando llega y le tuerce la doctrina, hermano, Eva ni cuenta se dio. La engañó, la sedujo, hermano, pero recuérdese, él llegó y le dijo, con que Dios entonces te dijo que no podías comer nada. No, dijo que sí podíamos comer. Bueno, entonces, ¿quién entiende? ¿Puedes o no puedes? No, pues es que sí puedes. Entonces, ¿qué esperas para comerte la fruta? La confundió. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando el Señor les estaba dando órdenes, hermano, Eva se estaba pintando las uñas. Estaba haciéndose el chalaco, no sé cómo se llama la cosa esa. Sí, hermano. Por eso, mire, cuando Dios te está hablando, no te comas las uñas. Sí. Mire, muchas veces, hermano, las hermanas, ¿verdad? Por eso, mire, el domingo mejor o cocine un día antes.
O mejor encargue unas pizzas cuando salga. Pero hermano, hay quienes dicen, ya sé, voy a dejar el caldito aquí al fuego lento, ¿verdad? Y se viene. Y ya que está aquí, ¿lo dejé lento o lo dejé rápido? ¿Le habré echado suficiente agua? ¿Se va a quemar la casa? Y cuando usted siente, sale, y cuando llega, ay, gracias a Dios lo dejé en el fuego lento, sí, pero no se acuerda de nada de lo que le predicaron. Todo lo que Dios le quería decir, hermano, fueron palabras al aire. Por eso, mire, uno tiene que ser, hermano, diestro, uno tiene que ser inteligente para la guerra. Sabe que de pronto, hermano, el diablo nos arrebata las palabras de vida, nos arrebata la esperanza y no nos damos cuenta, porque es más listo. No porque nosotros seamos más tontos, diría alguien, no. Es más listo, ¿por qué? Porque utiliza los mismos argumentos que tiene la Biblia. Entonces, mire, nosotros tenemos que aplicarnos con la Escritura, porque esa es nuestra espada. Mientras más usted la escudriña, más afilada está, y mientras más afilada está, más respeto le va a tener el diablo. Es que mire, quitémonos eso de que hay que tenerle miedo al diablo. Dígale que está a la par suya, no le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo. Lo que la Biblia dice es que hay que tenerle respeto. Amén. Pero no hay que tenerle miedo. Si el diablo a usted le dice wow, usted le tiene que rugir. Amén. Si el diablo a usted le saca su cuchillito, hermano, usted sáquele la espada. Si el diablo lo quiere asustar, hermano, con gritos, grite más fuerte usted. Porque mire, el diablo sí es como el perro que ladra, pero no muerde. Sabe que antes de morder necesita que le den permiso. Mire, él dice, wow, ya puede hacer todo lo que quiera, pero lo tienen encadenado. Y para que le quiten la cadena, tiene que ver ahí arriba y decir, Señor, ¿me das permiso de darle una mordidita a este? Es que mire, está bien carnal, Señor, mira qué rico huele su carne. Bien mundano que ha estado, tengo ganas de darle una mordida. Pero lo terrible, ¿sabe qué es? Que generalmente Dios dice que no. Pero de vez en cuando le quita así, hermano. A ver, mire, yo tengo un perrito allá en la casa que cuando lo suelto, no sé si usted ha visto eso, uno le quita la cadena, hermano, y sale una vez. Y le da como 3 vueltas, hermano, así bien rápido al patio, así. Y luego, y ya se para así como quien dice, ya me pueden volver a amarrar, ¿verdad? Y el diablo, hermano, cuando le sueltan la cadena, hermano, sale y hace unos estragos y luego regresa con el Señor. Señor, ya me puedes poner la cadena. Y allá vienen el montón de mordidos, hermano. Señor, me mordió. Fue lo que les pasó en el desierto con las serpientes, hermano. ¿Se recuerda? Dice que a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, a causa de todo eso, hermano, dice, Dios les mandó serpientes y los empezaron a morder, hermano, y se empezaron a morir. Y en medio de eso, hermano, dice que entonces le dijo el Señor a Moisés, bueno, ahora sí, vas a poner una serpiente de bronce y todo aquel que vea, entonces va a vivir. Y fíjese que aún así dice que hubo unos que no vieron y se murieron, hermano. Les pusieron el remedio enfrente y, hermano, dijeron no. Ahora mire, ¿para qué quiere usted que suelten al perrito, hermano? Sí. Mire, acompaña. Primer libro de Samuel. Capítulo 25, verso 37. Dice allá en el salmo que veníamos leyendo, dice, yo destruiré a sus enemigos. Esa palabra destruir es nagaf, que es empujar, es acornear, es hacer tropezar, es infligir una enfermedad, es desbaratar o deshacer algo. Entonces mire lo que dice acá, primer libro de Samuel 25, verso 37. ¿Ya lo tiene? Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón quedó muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Unos 10 días después, sucedió que el Señor
destruyó, es esa palabra Nagaf, el Señor golpeó a Nabal y éste murió. Mire qué terrible porque fíjese que yo veo que este hombre Nabal tuvo la oportunidad, hermano, de servir a su rey, que era David, pero dice que se rebeló contra él, hermano, no quiso reconocerlo, y por el contrario dice que maltrató a los que David había enviado. Dice que entonces la esposa de él, viendo que, hermano, el mal se venía sobre su casa, sale al encuentro de David, le lleva, hermano, provisiones, hermano, y le dice: mira, no destruyas a Nabal, ¿para qué te vas a ensuciar las manos? Y, hermano, entonces dice que David se regresó. Pero viene el Señor, hermano, y mire cómo Dios, hermano, de pronto, hermano, por la dureza del corazón, mire eso, la dureza del corazón. Dígale que está en la par suya: no endurezcas tu corazón. Porque dice que él, hermano, Nabal, endureció su corazón para con David. Y entonces dice que cuando el Señor vio eso, hermano, se la guardó para unos días después. Dice que al día siguiente de que Nabal, hermano, se había emborrachado y todo, al día siguiente, hermano, estaba con la resaca tremenda. Y entonces llega la esposa: mira, tengo que contarte algo, yo siempre te digo todo, trato de no hacer nada a tus espaldas, pero viendo que se venía la destrucción sobre la casa por lo que habías hecho, yo le llevé alimentos a David y a sus hombres. Y hoy dice que aquel hombre se enojó, hermano, se enojó de tal manera. Por eso, miren, no hay que hacer corajes, hermano. Sí, de verdad. Si usted así es corajudo o corajuda, ¿verdad? Si es así, usted de los que, hermano, así le pican así y se enciende. Bien, uno tiene que ser manso, humilde, sencillo, aguantarse. Porque dice que este hombre le dijeron, y oiga lo que dice ahí, su mujer le contó estas cosas y entonces, ¿qué pasó? Su corazón se le hizo como piedra. Yo no sé qué enfermedad será esa, hermano, pero ¿sabe qué creo yo que le dio? Un paro cardíaco. Le dijeron ahí: fíjate que le llevé algunas cosas a David, y se enojó. Y hermano, al suelo. Dice que estuvo malo, ¿cuánto tiempo? Mire, 10 días como piedra. Y al final dice que el Señor le dio el tiro de gracia, hermano. ¡Qué tremendo! ¿Y todo por qué? Porque, hermano, endureció su corazón. ¿Sabe que hay otro personaje en la Biblia? El faraón. Dice la Biblia: y el faraón endureció su corazón. Y el faraón endureció su corazón 7 veces. Y dice que a la 7ª le dijo el Señor: muy bien, has endurecido tu corazón 7 veces, ahora yo te lo voy a endurecer. Y el Señor le endureció su corazón 3 veces. Y en la 3ª muere el primogénito. Mire qué terrible es endurecer uno su corazón con el Señor. Por eso dice la Biblia: yo les voy a dar corazones de carne, corazones sensibles, corazones que se inclinen a mí, corazones que se humillen delante de mí. ¿Sabe? Porque Dios no quiere que perezcamos, hermano. Pero Nabal, hermano, ese se endureció al punto, hermano, de que quedó como piedra. Ahora mire, acompáñeme, segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Verso 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y verso 14. ¿Ya lo tiene? Dice: cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá, oiga esto, porque mire, cuando uno pelea, hermano, uno tiene que pelear con ganas, dice. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá.
Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Oiga eso, dice que estaban siendo destruidos, estaban siendo golpeados, hermano, y en medio de esa destrucción, dice, eran atacados por delante, eran atacados por detrás, se vieron acorralados. Entonces, hermano, no se pusieron a llorar. ¿Ya se dio cuenta? Tampoco dice ahí entonces se humillaron y se arrodillaron, se postraron delante del Señor. No, ese no era momento de arrodillarse ni de postrarse. ¿Qué fue lo que hicieron? Lanzaron el grito de guerra. Lanzaron el grito de guerra. Y fíjese que eso de lanzar el grito de guerra me llamó mucho la atención, porque generalmente, hermano, mire lo que dice ahí. Los sacerdotes, dice, tocaron las trompetas. Entonces Judá entendió. Y dijeron, este es momento en el que tenemos que levantarnos, en el que hay que pelear. Y entonces, hermano, lanzaron el grito. Cuando Judá, hermano, lanzaba el grito de guerra, había que tener miedo. Porque dice la Biblia que los que primero subían en la batalla era la tribu de Judá. No para que los pusieran como carne de cañón, porque eran, hermano, junto con los de Efraín. Esos eran sanguinarios, hermano. Fíjese que esos para pelear, hermano, esos no se tocaban el alma, esos eran aguerridos, eran valientes. Pero dice que acá los estaban venciendo, entonces los sacerdotes tocaron la trompeta, ¿sabe para qué? Como para recordarles, como para decirles, si ustedes son de Judá, si ustedes son los guerreros, ustedes son los que destruyen, ustedes son la punta de lanza. Dice que entonces, hermano, dando el grito de guerra, y mientras ellos daban el grito de guerra, Dios entonces los respaldó. ¿Sabe que entonces, hermano, Dios nos respalda en medio de la guerra cuando nosotros aprendemos, hermano, a gritar? Amén. Fíjese que dice la Biblia, una batalla veo yo en la Biblia donde no tuvieron, hermano, que tocar a sus enemigos. Dice que el Señor les dijo en los días de Josafat, diles que agarren todo, su armadura, su escudo, lanzas, espadas, que se preparen para la guerra, van a marchar y van a subir. Dice que ellos subieron y de pronto le dijo el Señor, sí, que se detengan, porque en esta batalla ustedes no van a pelear, esta batalla es mía. Y dice que el Señor venció a los enemigos, es la única, pero en todas las demás, lo que el Señor decía, que suba primero Judá. Hasta había un canto hace mucho tiempo, hermano, que decía, Judá primero y la batalla se ganará, Judá primero y al enemigo se vencerá, con alabanza al Padre dando gloria al Hijo, suba primero, suba Judá. ¿Judá qué significa? Alabanza. Por eso mire, cuando nosotros en medio del culto cantamos, cuando nosotros en medio del culto, hermano, entonamos alabanzas a Dios con todo nuestro corazón, ¿sabe qué hace Dios? Nos respalda. Por eso dice, y Judá, dice, lanzó el grito de guerra, y Dios desde arriba los respaldó. Entonces, para que Dios nos respalde, hay que aprender a alabar al Señor. Por eso, mire, en medio de las expresiones de alabanza están los gritos de júbilo. Amén. Dice que cuando subió el arca del pacto, dice que subió en medio de algarabía y regocijo. Hermano, ¿qué es algarabía? Fíjese qué interesante esto. Porque digamos, por ejemplo, hoy ¿qué es? Primero, Sí, o 2. Hoy es primero, o sea que ayer fue 31. Ayer era cuando andaban así de espantitos y brujitas, ¿verdad? Y entonces mire qué tremendo, porque ahí van los niños, ¿verdad? Queremos dulces, y truco, truco, y trick or treat, y van gritando, ¿sí? Algunos hasta hijos de cristianos, ¿verdad? Pero bueno, es que hermano, mire las incoherencias, ¿verdad? Y ahí van gritando, hermano. Y van a la iglesia, me dijo, no hombre, ¿qué están? Cállese. O sea que sí grite allá, pero aquí no. O sea que allá afuera sí, truco, truco, que no sé qué, y aquí en la iglesia no. Y le digo, no le estoy hablando de los que no conocen al Señor, de gente que conoce al Señor, pero que le da vergüenza que sus hijos canten en la iglesia.
Pero allá afuera, hermano, se echan hasta la de la mochila azul. ¿De verdad? ¡Qué lindo canta mi hijo, la de la mochila! Y en la iglesia, hermano, no, cállese. No ve que vino el vecino, ¿qué va a pensar? Y aquí es, hermano, donde hay que decirles, ¿y usted por qué no está cantando? No, mami, es que me da pena ¿cuál pena las alabanzas? ¡Grite! Sí, es que, hermano, ¿sabe qué? Así es. Si no les enseñamos a alabar al Señor, ¿quién les va a enseñar? Mire, yo les digo a los maestros de niños, a veces les insisto, o sea, quiero que les enseñen, porque ni modo que me vaya a enseñarles yo, ¿verdad? Pero enséñenles alabanzas, que ellos griten, que cuando vengan aquí, hermano, ellos vengan así. Si allá se grita, aquí se ha de gritar más, ¿verdad? Imagínense, vienen acá y nos vienen a encontrar a nosotros murmurando. Con alabanza al Padre. Así no. ¿Usted cree que así gritan en la guerra? Se imagina un capitán de escuadrón. Sígame, vamos. Y hermano, no lo va a seguir nadie. Por eso, mire, nuestro capitán, que es Cristo, dice que se gritaba, hermano, los vientos. Y los vientos se sujetaban. Y mire, eso me lleva al último versículo. Me voy a saltar unos porque ya el tiempo se me acabó. Mire, Salmo 89, verso 25. Porque este salmo, hermano, aunque empieza diciendo mi siervo David, pero es un salmo que habla del Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 25, Salmo 89. Extenderé su gobierno sobre el mar y su dominio será sobre los ríos. Por eso usted ve que el Señor Jesucristo, hermano, se subía en una barca y se levantaban tormentas. Y usted no ve al Señor como los discípulos. Dice que los discípulos gritaban y corrían de aquí para allá en el barco, todos afligidos, hermano. Se levantó el Señor, hermano, y solo le dijo, ¡calla! Y enmudece. Y, hermano, se acabó la tormenta. Yo imagino que los discípulos se han de quedar así, ¿verdad? ¿Y ahora? Porque, hermano, inmediatamente que se detuvo todo. Entonces, me llama la atención porque dice, yo voy a extender su gobierno, voy a extender su autoridad aún sobre los mares. ¿Sabe qué? No importa la tormenta que estés viviendo. No importa. Todo lo que hay que hacer, ¿qué es? Levantarse, gritar a los vientos y decirles, se me callan, ya. Y la tormenta se tiene que acabar. Pero recuérdese que es gritando, por eso dice ahí, gritando, dice Judá lanzó el grito de guerra y Dios desde el cielo lo respaldó y destruyó a sus enemigos. Entonces, hermanos, para que Dios nos respalde en medio de la guerra, no es llorando. Fíjese que en medio de la batalla no es el momento de llorar, es el momento de gritar. Es el momento de decir, vamos, peleemos, subamos, venzamos, destruyamos. Es el momento de levantarse, hermano, en contra de la tormenta y decirle, calla y enmudece. Y se tiene que callar y tiene que enmudecer. Mire, entendamos que en medio de la guerra espiritual, en nuestra lucha con las tinieblas, nosotros no le estamos preguntando, hermano, a los espíritus inmundos y a todos esos si quieren hacer las cosas. No es de que presento esta solicitud ante usted, espíritu inmundo, para ver si quiere hacerme caso. No es así. Dice la Biblia, yo les di autoridad a ustedes sobre todo poder del enemigo y todo lo que ustedes les digan lo tienen que hacer. El asunto es que usted lo crea. Amén. No va a llegar usted, ay, don Sata, perdone, ¿fue usted tan amable de irse? No se va a ir, hermano. No se va a ir. Usted tiene que presentarse con autoridad y decirle, fuera. Como dijo aquel, fuera. Como Seiga, fuera. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios quiere que aprendas a pelear, que pierdas el miedo a tu enemigo y que aprendas a dar un grito de guerra. Y antes de ir a pelear, siempre asegúrate de estar limpio, de haberte purificado.
para que el pecado no destruya tu victoria. Es por eso que hoy nos acercamos a la mesa del Señor, mis hermanas, y pasan con el pan y con el vino. Y tú allí donde estás, con tus ojos cerrados, así como dice este salmo: he hallado a David mi siervo. Dios te encontró, Dios te halló, porque eres un siervo de Dios, aunque tal vez no lo entiendas a cabalidad ahorita, aunque tal vez no lo entiendas completamente ahorita, pero eres alguien que Dios ha estado buscando por mucho tiempo, porque Dios en su presencia ya había establecido que aquí en la tierra tú le sirvieras. Así que ahí donde dice he hallado a David, pon tu nombre ahí. He hallado a José, he hallado a Luis, he hallado a Erasto, mi siervo. Ahora que lo he hallado, lo voy a ungir con aceite. Ahora que lo he hallado, voy a poner mi mano sobre él y con mi brazo lo voy a fortalecer. Lo voy a llenar de fuerzas, porque tiene que pelear. Voy a extender mi mano para cubrirlo. Y no voy a permitir que sea engañado por ningún enemigo. No voy a permitir que sea afligido por el hijo de maldad. Voy a aplastar a sus adversarios. Voy a herir a aquellos que pelean contra él. Voy a manifestar mi fidelidad sobre él. Voy a extender mi misericordia sobre él. En mi nombre lo voy a exaltar. Y voy a extender su autoridad aún sobre los mares. Voy a extender su gobierno aún sobre los ríos. No va a haber poder del enemigo que lo pueda destruir. Pero antes de ir a la batalla, antes de ir a pelear, tienes que limpiarte. Por eso el pueblo era reunido, era organizado por sus tribus antes de salir a pelear. Y entonces eran examinados para asegurarse de que no hubiera pecado en medio del pueblo. En una oportunidad fueron a pelear y había pecado, el pecado de Acán. Y por el pecado de Acán fueron derrotados, fueron destruidos. Un pecado oculto, un pecado del que nadie sabía nada, un pecado escondido, que él conocía, pero que no quiso expresar, que no quiso confesar. Es por eso que el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado oculto, el pecado que no reconocemos, el pecado del cual no nos arrepentimos. Es imposible que Dios perdone un pecado si no nos hemos arrepentido de él, si no lo hemos confesado delante de él. Es por eso que esta mañana, hoy tienes el pan que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. En tu otra mano tienes una copa de vino que representa su sangre. Y antes de participar del pan y del vino, es necesario, dice Pablo, que nos escudriñemos, que nos examinemos y que podamos discernir nosotros el cuerpo de Cristo. Es decir, que limpiemos nuestras vidas de toda contaminación. Que si hemos pecado, nos acerquemos delante del Señor y le digamos: Señor, he pecado contra el cielo y delante de ti, y necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Y confiesa tus faltas delante de Él. Si tal vez has tenido problemas en tu área sexual, dile: Señor, te ruego que tengas misericordia. Mira, Señor, mi área sexual he estado teniendo problemas. Señor, tú los conoces. Perdóname, Señor, porque he fallado. Límpiame.
Y ayúdame, Señor, ayúdame, dame las fuerzas para sobreponerme. Si has tenido problemas con tu mente, has estado teniendo pensamientos impropios, pensamientos impuros, pensamientos de muerte, ahí donde estás, dile: Señor, tengo necesidad de ti, Señor. Mira, sé, Señor, que he estado pecando con mi mente, Señor. Ayúdame, Señor, limpia mi mente, purifícala, Señor, en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que he pecado, Señor, de mente. Mira, mi corazón se ha desviado detrás de otras cosas, Señor. Mi corazón ha estado perdiendo el interés, Señor, en ti. Perdóname, Señor, límpiame, ten misericordia, Señor. Mira, mi boca, Señor, he estado murmurando, Señor. He estado hablando cosas impuras, Padre. He estado, Señor, de pronto blasfemando incluso. Ten misericordia, purifica mis labios. Así, Señor, como con Isaías extiende un carbón encendido. Purifica mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Mira mis obras, mira mi caminar, Señor. Me he estado desviando, me he estado extraviando, Señor. Mira mis oídos, he prestado mis oídos, Señor, para pláticas impuras, Señor. He prestado mis oídos para comentarios, Señor, pecaminosos. Ten misericordia, Señor. Pon tu aceite sobre mi oído, Señor. Pon tu aceite sobre mi boca, Señor. Pon tu aceite sobre mi cabeza, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Úngeme, Señor, con tu aceite. Así como ungiste a David, Señor, úngeme, Señor, con tu aceite. Así como el sacerdote era purificado, Señor, para poder servir, purifica todo mi ser, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre bendito. Hoy venimos poniendo nuestros pecados delante de ti, Señor, nuestras transgresiones, Señor, nuestras iniquidades, Padre bendito. Nos arrepentimos en esta hora, Señor. Venimos rogando, Señor, ten misericordia y purifícanos, Señor. Límpianos, Padre, en el nombre de Jesús. Ese pan que tienes en tu mano derecha representa el cuerpo del Señor Jesús. Y dice la Escritura que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Asimismo tomó nuestro lugar en el infierno, en las partes bajas de la tierra. Y tomó nuestro lugar en el lago de fuego, para sentarse luego, una vez resucitado, a la diestra del Padre. Él nos ha sustituido en todo el castigo por nuestros pecados. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es reconocer nuestros pecados, renunciar a ellos, pedir perdón para que seamos perdonados. Él nos ha sustituido en todo el castigo. Y dice la Escritura que si estamos enfermos, por cada llaga en el cuerpo de Jesús, nosotros alcanzamos sanidad. Es por eso que cuando nos acercamos nosotros al pan y al vino, y antes de participar de ellos, si estás enfermo, si estás débil, si sientes que estás perdiendo esa vida abundante que Dios da, participando del pan y del vino, nos fortalecemos, somos sanados y somos llenos de vida. Es por eso que antes de comer del pan, es necesario que te presentes delante del Señor, sinceramente y sin esconder nada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Hoy nos acercamos a tu mesa, Señor, creyendo y confiando, Señor, en que cada día nos estás perfeccionando, Señor, y que la obra que has empezado en nosotros la vas a concluir. En el nombre de Jesús, trae fortaleza, Señor, para el cansado, para el debilitado. Trae sanidad para el que está enfermo, Señor, tanto de espíritu, Señor, como de cuerpo. Y trae, Señor, vida abundante, Señor. Vida para nuestros cuerpos y vida, Señor, abundante para nuestros espíritus. En el nombre poderoso de Jesús, nos hacemos uno contigo, Señor Jesús, en tu muerte y en tus padecimientos, comiendo del pan. En el nombre de Jesús, comamos del pan en esta hora. Pon la copa en tu mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque a través de la sangre de Jesús, tu Hijo, nos has reconciliado contigo una vez y para siempre. Por esa sangre, Señor, somos limpios, somos purificados, Señor, cada día.
Sabemos que nuestros pecados, Señor, una vez confesados y arrepentidos, son borrados, Señor, y lanzados al fondo de la mar, y no hay más memoria de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre, porque enviaste a tu Hijo en propiciación por nosotros, y al derramar su sangre, Señor, una vez y para siempre, nos has garantizado, Señor, un lugar a la diestra del Hijo. Nos has abierto, Señor, un camino directo, Señor, hacia tu presencia, un camino por el cual podemos transitar todos los días, tan solo con decir: Abba, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque por esa sangre somos purificados día con día. Sabemos que participando, Señor, de la copa, nos hacemos uno con Cristo en la resurrección. Resucitamos con Él para sentarnos también a su diestra, así como Él se ha sentado a tu diestra. En el nombre poderoso de Jesús, límpianos y purifícanos, Señor, a través de la sangre del Cordero. Reconcílianos contigo, Señor, a través de esa sangre. Y en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, porque por esa sangre, Señor, cada vez que fallamos, cada vez que resbalamos, sabemos, Señor, que tu misericordia permanece, Señor, extendida para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, bebamos de la copa en esta hora.